Bueno, hoy vamos a ver los elementos para construir en geometría. Estos elementos son elementos que ustedes conocen, que habitualmente tienen, que les gustan y que yo siempre les sugiero que los cuiden mucho porque de ellos depende las producciones, las construcciones y los trabajos que nosotros tenemos que hacer en geometría. Si ellos están dañados de alguna manera o en algún lugar, no nos sirven para trabajar. Bien, vamos a empezar. Esto que tenemos de este lado es la regla. Estas son las que habitualmente llamamos escuadra. Esta específicamente se llama cartabón. Esta se llama escuadra. Esto es el transportador simple y este es el transportador circular. El transportador simple nos sirve para medir ángulos de 0 a 180 grados y el circular nos sirve para medir ángulos hasta 360 grados. Este es el compás. Y el compás nos sirve para las construcciones de líneas curvas. Vamos a ver un poquito para qué uso tiene cada uno. La regla. La regla es un instrumento de medición con forma de plancha delgada que incluye una escala graduada dividida en unidades de longitud y se usa para realizar construcciones, líneas y segmentos rectos, unir puntos, etc. La escuadra o el cartabón sirven para realizar construcciones, trazar líneas paralelas, diagonales y perpendiculares, constatar ángulos rectos, etc. El transportador es un instrumento que mide ángulos en grados y viene en dos presentaciones. La simple es la más común, que mide ángulos entre 0 y 180 grados, y la circular, que sirve para medir ángulos de más de 180 grados o cóncavo, o sea, ángulos que estén entre 180 y 360. De todas maneras, con este simple podemos llegar a medir ángulos más grandes, pero bueno, la tarea es más compleja. Y el compás es un instrumento que sirve para realizar círculos y arcos de circunferencia. También se puede utilizar para tomar distancias, se puede usar para dibujo, para navegación y otros fines. Bien, vamos ahora a ver en concreto un poco los materiales. Fíjense, estas son las reglas. Las reglas, como decía recién, son graduadas. Fíjense que nosotros vamos a encontrar que tienen una numeración que nos sirve a nosotros para tomar medidas de longitud. Hay reglas, como en este caso, fíjense que la voy a apoyar para que vean bien, que tiene diferentes medidas de un lado como del otro. En este sector, que son las más habituales para nosotros, está la medida en centímetros. Están las medidas según el sistema métrico decimal. Y en este lado está medida en pulgadas. En otros países, en vez de medirse en centímetros, se mide en pulgadas. Cada pulgada equivale a 2,5 centímetros. Y si uno tuviera que sacar una equivalencia, con esos datos podemos convertir las pulgadas en centímetros o los centímetros en pulgadas. Bien, otra cosa que tenemos que aprender de las reglas. ¿Desde dónde voy a empezar a medir en una regla? En una regla puedo empezar a medir desde cualquier número. Lo único que tengo que tener en cuenta es que si empiezo a medir desde el 3 y tengo que medir 5 centímetros, tengo que decir 3 más 5, 8, tengo que llegar hasta el 8. Porque no puedo decir llego hasta el 5, tendría menos centímetros. Para empezar a medir desde el 0, que es lo que habitualmente hacemos, tengo que fijarme de comenzar a medir desde la línea donde comienza el 0, que no en todas las reglas está a la misma distancia y es importante poderlo respetar. Bien, acá tenemos las escuadras, las dos diferentes. Esta es la que también llamamos cartabón. Fíjense que en este sector tiene un ángulo recto. Esto nos sirve para constatar la medida de algunos ángulos. Con esto sabemos si el ángulo es mayor de 90 o menor de 90, según cómo esté trazado al apoyarlo sobre el papel. Fíjense que tiene un ángulo recto y tiene 3 lados diferentes. Si lo viéramos como un triángulo, sería un triángulo escaleno y a la vez rectángulo. Por este lado tenemos la escuadra. Esta escuadra tiene también un ángulo de 90 grados y los otros dos ángulos son iguales. Tienen la misma medida. Estos dos son agudos y este es recto.
En esta también tenemos un recto y dos agudos. Y acá tenemos para ver un transportador para construir los ángulos. Cuando yo voy a construir un ángulo, voy a usar el transportador. Puedo construir el ángulo desde la izquierda o desde la derecha, del lado que yo decida. Lo único que tengo que fijarme es que si empiezo de la derecha, tengo que empezar desde el cero. Fíjense que la graduación del transportador acá empieza en cero por el lado de adentro del transportador, y si yo voy a medir desde la izquierda, el cero está por el lado de afuera del transportador. Pero puedo usarlo de cualquiera de los dos lados. Este es un modelo de transportador, pero hay un montón. Y este es el compás. El compás que me sirve para trazar círculos. Depende de cuánto yo lo vaya abriendo, mis círculos van a ser mayores o menores. El compás se maneja desde acá arriba. Yo debo clavar la púa del compás donde lo voy a utilizar. Siempre sugiero que haya varias hojitas debajo para que el compás se fije bien, y directamente manejándolo desde acá arriba con el pellizcar de mis dedos voy a usar el compás. No lo tengo que usar agarrándolo de abajo, siempre lo agarro de acá. Por eso es tan importante cuidar la púa para que calce bien, la punta que escribe para que esté afilada, finita y sea la mejor construcción posible, y los tornillitos que tienen siempre deben estar ajustados